Amigos, el día de hoy queremos hablar sobre el cambio climático. Recordemos, amigos, el cambio climático, como su nombre lo indica, el cambio ¿de qué? Cambio del clima. ¿Qué forma parte del clima? El viento, la humedad, la temperatura, la presión atmosférica, ¿no? Forma parte de todo lo que es el cambio climático, más la gravedad, los cambios en la gravedad de la Tierra. Por ejemplo, estamos en luna llena, hay otra gravedad de la luna que aumenta y nosotros nos aceleramos. Solo por el cambio de la gravedad nosotros vamos a tener un cambio en nuestro comportamiento. Nos ponemos un poquito más agresivos. Por eso es importante que toquemos estos temas del cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando del aumento en la cantidad del CO2 en la atmósfera, del cambio de los gases que están en la atmósfera y de las reacciones que se producen en la atmósfera, en el aire, debido a la ionización o debido a los iones positivos o debido a la energía que tiene la luz solar. Los fotones van a actuar sobre estas partículas pequeñitas, sobre estos gases que hemos mandado nosotros a la atmósfera, por estos gases de la chimenea, por estos gases que envían las fábricas, como el ácido sulfúrico, como el óxido nítrico, que salen al aire, van a ser transformados por el ion hidroxilo, que es un detergente que hay en el aire, y alcanzamos nosotros a continuar viviendo. Pero si saturamos el aire, alteramos el equilibrio del aire, entonces nosotros vamos a tener problemas con nuestra salud. Hablamos de cambio climático y usted escucha las noticias y le van a mencionar que ya se viene otra pandemia, que ya se viene otra epidemia. Le están hablando del virus sincitial. Ya sabemos nosotros que el virus de la influenza también está presente. Y estamos hablando otra vez del COVID-19. Pero todos estos virus aumentan. ¿Por qué motivo? Primero habría que aclarar que en el aire hay siempre equilibrio. Si este equilibrio del aire se altera, entonces nosotros vamos a sentir las consecuencias. ¿Y en qué sentido vamos a sentir eso? Porque nuestra salud se deteriora, nuestra salud se altera, nuestra salud se debilita. Por ejemplo, nosotros estamos con el cambio climático, con franco cambio climático, y prácticamente cada 20 días, cada mes estamos con gripe, estamos moqueando, estamos con irritación nasal, o nos está dando fiebre, y eso nos va debilitando. Entonces nosotros tenemos que tener una idea de cómo protegernos contra el cambio climático o qué es lo que yo puedo hacer para conservar la salud. Si bien es cierto, a lo mejor no podemos hacer mucho contra el CO2 o no podemos hacer mucho contra los cambios del viento, contra la humedad, contra los cambios de la presión atmosférica, pero sí hay algo que puedo hacer, que es que yo colabore con el planeta tratando de evitar o de aumentar más la contaminación. Cuando yo ya no contamine, estoy por el buen camino. Y eso es lo que todos anhelamos. Lo que más altera el cambio climático es el CO2, el aumento del CO2. Todos estamos viendo el humo que eliminan los carros, que eso es cargado de CO2 y de óxido nitroso.
Y estamos también haciendo conciencia, ¿no?, que el humo que nosotros producimos, nos hemos descuidado un poquito por la falta de información, que prácticamente estamos con el humo, quemamos los canteros, quemamos leña, quemamos basura, pero no tenemos una idea clara de lo que estamos haciendo, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Entonces, la idea de nosotros es que cada uno haga un poquito de conciencia y, en primer lugar, trate de alimentarse mejor y, en segundo lugar, no contaminar más. Nosotros producimos humo en nuestras cocinas. Además está de decir que tenemos que tener la seguridad que las hornillas de su cocina estén en buenas condiciones y que pueda salir el gas con toda facilidad. Recordar siempre que cuando las ollas se negrean o aparece el hollín, esos son partículas, nanopartículas que se van a pegar a la olla, pero nosotros vemos, pero no nos imaginamos que esas partículas también las vamos a respirar. Y cuando esas partículas son muy pequeñitas, van a entrar a nuestros pulmones. De ahí que se usó la mascarilla y nosotros tenemos que seguir usando la mascarilla para evitar que esas partículas, que se llaman ppm, ¿no?, partículas totalmente pequeñas, vayan a entrar a nuestro pulmón. Si yo respiro mal, porque habrá algún momento que hablar, que tenemos que respirar bien con la boca cerrada, con la nariz, no con la boca abierta. Si empezamos a respirar con la boca abierta, pasan directamente las partículas a nuestros alvéolos pulmonares, se deposita esa partícula ahí y en ese momento se hace un absceso. En ese momento hay una reacción inflamatoria y es mejor que tengamos una idea de esto que está pasando, porque lo único que le van a decir a usted, COVID-19, y ponte la vacuna, cuando nosotros estamos hablando que mejor nos cuidamos, que mejor evitamos la penetración de estas partículas. Y si estoy en mi casa y está haciendo mucho humo en su cocina, está eliminando partículas. Si están pasando los carros, hágase a un lado, sencillamente póngase, tápese la boca, porque cada carro que pasa va a eliminar nanopartículas de hierro, va a eliminar partículas de CO2, de óxido nitroso, va a eliminar hasta ácido sulfúrico, va a eliminar todos los motores de los carros. Entonces, vamos a respirar ese ambiente, pero tenemos que tener conciencia de lo que está ocurriendo. El deseo es que nosotros nos demos cuenta. La producción de humo nos hemos acostumbrado. A veces tenemos que darnos cuenta cuando olemos, por ejemplo, estamos por la calle e empezamos a inhalar y vamos a oler la comida que están asando pollo en algún lado, pero el olor nos llega. Una panadería a una cuadra ya está eliminando el humo y nosotros estamos respirando. Y es más, nosotros decimos, están haciendo pan, decimos, están asando pollo, se huele, pero no hacemos conciencia que eso son partículas, que eso es contaminación del aire y que nosotros debemos de darnos cuenta porque todo esto significa cambio de la materia. Cuando usted empieza a quemar la materia, o empieza a quemar la harina, o empieza a quemar la materia orgánica, en este caso un pollo, un chancho, vamos a hacer la carne frita, vamos a hacer un bistec, vamos a hacer un lomo, vamos a hacer algo. Estamos quemando la materia orgánica. Y si usted va a hacer eso, pues, estamos felices, contentos, nos tomamos una cervecita, empezamos a asar el pollo,
¿no? Lo ponemos ahí, lo estamos virando la carne y estamos contentos oliendo el humo del carbón, lo que se quema la carne, las sustancias que eliminan, el olor que está llegando a nosotros y estamos contentos. Pero lo que deseamos nosotros, que tengamos una idea que todo lo que es humo es contaminación de la atmósfera. La materia se transforma. Si usted quema la carne es sustancia orgánica. Tiene nitrógeno, tiene hidrógeno, tiene grasa, tiene azúcar. Debemos de preguntarnos nosotros qué es lo que le pasa a la carne, por qué la carne va cambiando de color y cuando cambia el color del pollo que está a la brasa, estamos viéndole el color, dice ya tiene un buen color cafecito, ya está bueno, que ya está mejor. Y estamos viéndole el color, pero el color que estamos viendo, eso es tóxico, por mis amigos. Porque para eso estamos los médicos, para poder explicar. Porque cuando nosotros hagamos las cosas bien, vamos a tratar de conservar nuestra salud. Y a la vez que no contaminamos el ambiente. Cuando nosotros estamos comiendo demasiado carbohidratos, demasiado carne, recuerden ustedes que la carne son proteínas, que los azúcares son carbohidratos y que las grasas que le ponemos los aceites, pues esos son los lípidos. Y cuando nosotros vamos a quemar estas sustancias, lo primero que deberíamos de preguntarnos es en qué se van a transformar. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que estoy haciendo? No vale que nosotros digamos, ah, no, eso lo estudian los químicos. No, todos somos químicos. Que alguien diga, no, por ejemplo, en la casa de cada uno de nosotros hay sal. ¿Qué es la sal? Sustancia química, cloruro de sodio. Tienen el ácido acético, que es el vinagre, en frascos. Tenemos sustancias químicas y estamos haciendo reacciones poniendo el azúcar en agua y poniéndole limón, estamos haciendo una solución. Me van a decir que yo no sé química, pero lo está haciendo todos los días. Y la misión de nosotros es que tengamos una idea de que al menos qué le pasa a la carne, qué le pasa a los carbohidratos, qué le pasa a las grasas y cómo los podemos ir reconociendo. Cuando nosotros hablamos del cambio climático, hablamos que el cambio climático es la alteración del equilibrio en la atmósfera, en el aire. Y debemos recordar lo que siempre se ha dicho, como es arriba, es abajo. Como es arriba, también es en mi barriga. También acá adentro tenemos los gases. ¿Dónde están los gases? En nuestro abdomen. Acá tenemos el gas metano. Tenemos el CO2. ¿Y cómo sabemos nosotros que tenemos eso? Cuando eructamos. Estamos eructando, significa que estoy produciendo más gases. Y la cantidad de eructos que yo hago, sencillamente estoy indicando qué es lo que comí, qué es lo que pasó y cómo está mi digestión. Si los gases salen por abajo, también significa que los alimentos han pasado al intestino delgado. Entonces, tenemos que saber qué es lo que le pasa a nuestro organismo y a la comida que nosotros comemos aquí en el interior de nuestro abdomen. Si bien es cierto, hablar de cambio climático es todo esto, mis amigos. Todo esto es evitar la contaminación y para evitar los problemas, las pandemias, el virus incitial, la influenza, tengo que yo estar en buenas condiciones. La intención es de que nosotros conservemos la salud de la mejor manera posible. Hablar de cambio climático, mis amigos, significa que también nosotros no contaminemos. Y tenemos que tener la idea de qué es lo que está pasando y cómo preparamos los alimentos. Porque hoy en día hay una cantidad enorme
Ahora los hombres también son cocineros. Ahora hacen concursos mundiales de cocina. Y para mí es concursos mundiales de que cocina mal. Porque no es bueno para la salud. Una cosa es que usted busque con elementos famosos cocineros, busque el paladar y busque el sabor. Pero nosotros lo tenemos que buscar es nuestra salud. Un alimento que realmente nos sirva. Vamos a hablar sobre las aminas biógenas. Y vamos a hablar de las aminas heterocíclicas y vamos a hablar de los hidrocarburos aromáticos. ¿Qué son las aminas heterocíclicas especialmente? Es lo que nosotros estamos viendo en los asaderos, ¿no? Cuando usted está asando la carne, está quemando la materia. ¿Qué está quemando? Está quemando compuestos nitrogenados que están en la carne. Está nada más que quemando al nitrógeno, no está quemando otra cosa. Está liberando sustancias. ¿Qué está liberando? Aminas. Aminas heterocíclicas. Cuando empieza a cambiar el color de la carne, el color del pollo se va poniendo café. Ese color café, ¿no?, es la reacción ya de Maillard, es la carboxilación, o sea, el cambio del color de la piel que nosotros, de la piel del pollo que estamos viendo con nuestra vista, y esas sustancias que se depositan ahí son las aminas heterocíclicas. Esas son las aminas que si nosotros las comemos, van a llegar a nuestro intestino y nos van a ocasionar un poquito de problemas, ¿no? Cuando usted está viendo, por ejemplo, cuando se queman los azúcares de la carne, se produce la reacción de Maillard. Cuando se queman las grasas, los lípidos, usted está viendo cuando el pollo está a la brasa y en la grasa del pollo empieza, con el calor se licúa y abajo hay una bandeja para que recepte o coja la grasa que se ha derretido, se ha hecho líquida. Y también usted observa que cuando una gota de esa grasa, de ese líquido, salta, se forma una llamita, se prende una llamita. ¿Por qué? Porque esas son las aminas heterocíclicas. Las aminas heterocíclicas son tóxicas. Todo lo que significa mala preparación de los alimentos y quemar la carne, quemarla por un espacio hasta que cambie de color. Porque estamos preocupados del color, del sabor. Y estamos preocupados que esa carne no se deshidrate demasiado, no se reseque, porque cuando usted va a comer pollo, sencillamente si no tiene nada de líquido, esa carne está reseca, porque ya lo quemaron demasiado. Y usted está comiendo eso de ahí. Pero el nombre que le damos a todas estas sustancias que libera la carne, el pollo, puede ser el ternero, puede ser el pescado, puede ser el cerdo, por ejemplo, carne de cerdo, ¿no? Todo esos son aminas. Y estas aminas tenemos que preguntar, ¿qué nos pasa acá adentro? ¿Qué ocurre cuando yo como ese alimento rico en estas aminas heterocíclicas, en estos hidrocarburos? Porque el olor que usted siente a una cuadra, son los hidrocarburos aromáticos. ¿Qué son los hidrocarburos? Todo lo que es gasolina, querosene, el gas, son hidrocarburos. Y nosotros, si quemamos nuestra propia grasa, ¿qué estamos haciendo? Produciendo hidrocarburos. ¿A dónde van esos hidrocarburos? A la atmósfera. Ustedes me dirán, pero si nunca ha pasado nada, si todo el mundo lo hace y no pasa nada. El problema, mis amigos, es que ya Dios pensó en esto y dijo, cuando hizo al hombre, hizo el mundo, estos humanos van a hacer esto. Entonces yo voy a hacer una sustancia para que ayude a limpiar la atmósfera. Y la atmósfera tiene su detergente o su limpiador, que es el ion hidroxilo, que es otra sustancia química. El problema, mis amigos, es que ya la atmósfera está saturada.
ya no admiten más partículas porque ya nos está afectando a la salud. Y si nosotros vamos a quemar la materia, por ese motivo estamos nosotros en contra de quemar. Por ejemplo, aquí en Milagro se queman los canteros de Valdés porque no saben qué hacer con toda esta hierba que les queda, ¿no? No saben qué hacer, la queman. Y no les preocupa y no les importa, o no saben que están contaminando a todas las personas que viven por ahí cerca. Y que están eliminando sus gases. Y que eso nos llega a nosotros, a nuestros pulmones y nos va a afectar. ¿Por qué? Por la falta de información. Cuando ya se satura la atmósfera, ya nosotros vamos a tener bastantes problemas de salud, mis queridos amigos. Ya vamos a enfermarnos. Todas estas sustancias, estas partículas pequeñas, estas nanopartículas que producen las fábricas, que se producen en las cocinas, que se producen en los carros, vamos a respirarlas. Ya se habló que solamente el movimiento de los pistones en el motor del carro va a eliminar nanopartículas de hierro. Y también se explicó que estas nanopartículas de hierro se van a acumular en el cerebro y nos ocasionan problemas en nuestro sistema nervioso central y nos ocasionan el problema del Alzheimer. Se nos va la memoria porque se acumulan a nivel de nuestra corteza cerebral y después ni siquiera nos imaginamos cuál fue la causa de que una persona pierda la memoria. No pensamos, no ligamos este nexo que hay con las nanopartículas de hierro. Les decía a mis amigos, cuando se altera la materia, se van a producir las aminas. Hablamos de las aminas heterocíclicas, hablamos de los hidrocarburos aromáticos y también hablamos de las aminas biógenas, Recordemos, mis amigos, que la digestión, nosotros la hacemos en la primera porción a nivel del estómago y en el intestino delgado. Todo lo que comemos va para allá. Pero si usted come demasiado, no mide que aquí también tiene que haber un equilibrio. ¿Cuándo sé yo que ya se alteró el equilibrio de mi abdomen cuando ya ando con la barriga grandotota? Parezco mujer encinta con una barriga grandota. Eso significa que ya se alteró, que el organismo está funcionando, sabe Dios cómo, pero va a funcionar, va a seguir funcionando, pero usted no está entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el que va a hacer la digestión si usted come demasiado? Si usted come demasiado arroz, fideo, yuca verde, plátanos maduros, todos los alimentos cocinados son azúcares. Y usted tiene que hablar siempre o entender siempre lo que es el equilibrio. Equilibrio en el cielo, equilibrio acá en mi abdomen. Si voy a comer, tengo que equilibrar. Mitad de alimentos crudos, mitad de alimentos cocinados. No puedo comer solamente alimentos cocinados. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo. ¿Qué pasa si yo como demasiado arroz, fideos, yuca verde, plátanos maduros, yuca? Todos son almidones, son azúcares. Entonces, si mi organismo no alcanza a digerir y a asimilar ese azúcar, que gracias a Dios es así, porque si nosotros asimiláramos todito, estaríamos muertos. Entonces Dios, como le decían antes, ya Dios al hacer el mundo pensó, ¿qué error irán a hacer estos caballeros para darle la solución? Entonces, si usted se come un platazo de arroz y es azúcar, porque es azúcar directa, pasa su sangre, altera su páncreas, secreta insulina y usted se le sube el azúcar, va a tener 10.000 problemas con eso. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice, yo le voy a poner un esfínter en la boca del estómago, en la parte final del estómago, voy a poner un plexo nervioso para que si en caso este señor come mucho arroz, se le cierre el esfínter y no pase. Entonces, con ese motivo Dios nos salvó la vida a toditos. Pero nosotros abusamos de esto. Se nos dilata el estómago y creemos que la alimentación y la comida
es de horario. Es el primer error que tenemos. Primer error, ¿no? Que tengo que comer el café a tal hora, el almuerzo a tal hora y la merienda a tal hora. No, es como esté funcionando el estómago. Cuando ya se haya vaciado el estómago, usted puede volver a comer. ¿Y cuándo sabe usted que ya puede volver a comer? Cuando llene de hambre, ya se quedó desocupado el estómago, empieza a sentir una languidez, empieza a sentir un problema, entonces usted ya sabe que se desocupó y que puede volver a comer. Esto no es por horario. Y esa es la pelea eterna que tenemos con los niños, porque los niños si lo sienten así. Ellos no quieren comer porque están llenos, por no cierto. Ahora, si usted antes de la comida le da un dulcecito, le da una galletita, le da un caramelo, le da un helado, se le cerró el estómago. Entonces ya no va a tener hambre, ya no va a querer comer. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que ir entendiendo. Ahora, ¿qué pasa en el organismo si yo como mucha azúcar? ¿Quién es el que va a digerir? Recordemos, mis amigos, que la digestión la hacemos más en la boca, en el estómago y primera parte del intestino. Pero si como demasiado, ¿quién es el que va a digerir esos alimentos? Son las bacterias, mis amigos. Son las bacterias. Y usted lo sabe, por ejemplo, si come muchas proteínas, usted empieza a botar unos gases, unos pedos, unos flatos que se llaman totalmente fétidos como carne podrida. Y eso es porque usted ha comido demasiado fibra, o ha comido demasiada carne, o ha comido demasiadas proteínas. Pero si usted empieza a botar gases con sabor rancio, a huevo podrido, es porque usted ha comido mucho azúcar. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos este tipo de problema? Porque nos empezamos a llenar de gases. Como el organismo no puede aceptar ni digerir tanta comida, entonces viene la ayuda que nos dio Dios. Vienen las bacterias, porque nosotros estamos llenos de millones de bacterias. Y entonces empieza a llenarse de gases, empiezan los gases a botar gases por abajo, empieza a eructar, y es porque aumentaron la cantidad de las bacterias. ¿Por qué? Porque usted alteró el equilibrio. No se olvide que los gases que nosotros botamos es gas metano. El gas metano es un hidrocarburo, CH4. Ese es el gas metano que nosotros eliminamos. Lo botan todos los animales, donde hay compuestos orgánicos, porque el alimento orgánico que se queda acumulado en el intestino va a ser digerido por las bacterias. Se van a formar las aminas endógenas, aminas biógenas van a formarse en nuestro organismo, y el mal olor que nosotros sentimos, se liberaron las aminas, la cadaverina, la putrexina, la histamina, la tiroxina, ¿no? Se eliminan esas, empiezan a aparecer eso en nuestro intestino, y eso es tóxico para nuestra salud. Eso nos va a ocasionar náuseas, vómitos, los dolores abdominales, nos va a aumentar la presión arterial o nos va a bajar la presión arterial. Después nosotros no sabemos por qué pasó esto. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos entender lo que es el equilibrio. Hay que comer lo que nuestro cuerpo pueda digerir. Y ya conversamos un poquito en las charlas anteriores que somos infinitamente pequeños. Por ejemplo, si usted coge el frijol y lo hace hervir, hasta que desaparezca el agua, le pone más agua y sigue hirviendo hasta que se derrite la cápsula o la cáscara del frijol, se derrite, y eso es un azúcar, eso es miel. Y esa es la reacción de caramelización. Y estamos hablando ya de la reacción de Maillard, ¿no? La reacción de Maillard, que es la caramelización de los alimentos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido. Pero si usted hace germinar el frijol, si usted hace germinar la lenteja, hace germinar las alberjas, un frijol germinado, cuando ya le empiezan a salir las raíces, unas hojitas, el tallito, si usted se come con raíces, con tallo, con todo ese frijol, uno que usted se coma, equivale a 100 granos de frijol de lo que usted hace come en la famosa menestra.
La menestra es en todo el mundo. Es una costumbre en todo el mundo. Pero de que está mal, está mal. Y para eso estamos nosotros tratando de evitar la contaminación atmosférica con esta producción de gases y que usted consuma más gas, elimine más humo, contamine la atmósfera, complica a la familia que está cerca. Y si nosotros hacemos las cosas bien, usted va a ahorrar gas, no va a contaminar la atmósfera y conservamos un poquito más la salud. Amigos, gracias por estar con nosotros. No se olviden la manito, el like, para saber que estamos llegando, porque nos interesa a nosotros saber que estamos llegando. Si nosotros no llegamos, significa que algo no estamos haciendo bien. Entonces necesitamos ese mensaje de ustedes para ayudarnos. Estamos en las redes sociales. Ustedes nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram. Mis amigos. Amigos, muchísimas gracias. Se despide el doctor Serafín.